Buenas tardes, soy Francisco José Tejada Hernández de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Como manda la inveterada costumbre universitaria, agradezco a los coordinadores de este interesante congreso la aceptación de esta ponencia. Lo que Margaland refirió como la segunda vida del derecho romano se erige en una idea que va mucho más allá del acertado título de una obra de culto para romanistas e historiadores. El romanista holandés, afincado en México con la elección afortunada de dicho título, invita al lector a conocer las claves de esa forja romanista del moderno derecho europeo, consiguiendo que el lector, antes de encaminarse al prólogo de la obra, dibuje ya mentalmente las trazas de una idea de continuidad, la de la antigua Roma y su derecho. Esta monografía se diferencia de otras de temática romanista en lo evocador que resulta su título. Para Margaland, la expresión es usada probablemente por primera vez por Paul Vinogradov en su obra Roman Law in Medieval Europe, cuando dice que va a contar la historia de un fantasma después de la descomposición del cuerpo en el cual aquel espíritu había visto la luz. La doctrina comparte con el propio autor holandés afincado en México ese interés por desentrañar las claves históricas de cómo la ordenación jurídica de la antigua Roma trasciende a su mundo y a sus realidades, superando incluso las convenciones de la ciencia histórica general. Así las cosas, los parámetros cronológicos de la historia jurídica pueden entenderse diferentes a los de la historia en general, desde que los romanos acogen la idea legal de los griegos y compilan algunos de sus mores maiorum en las 12 tablas. Estas fueron, en las primeras etapas históricas del Ius Scriptum, interpretadas por los pontífices y con el devenir del tiempo por los laicos y pragmáticos juristas romanos, cuyos nombres propios pueden leerse todavía en la literatura de los tratadistas del siglo XVIII. ¿Realmente acaba el occidente jurídico romano en el 476? Pues parece que no. El derecho romano pervive en su tradición jurídica y ésta supera los tiempos medievales y modernos y se extiende en una visión cíclica de la historia, como si de una gran paradoja se tratara, a los pilares de las instituciones del Código Civil francés del año 1804, modelo para codificadores españoles e iberoamericanos. Así, en esta idea de la extensión temporal de la vigencia de las categorías jurídicas romanas, los romanistas sitúan la tradición jurídica romana entre el redescubrimiento del digesto y la codificación napoleónica. Es más, la consecuencia de que el derecho romano se erigiera en objeto de veneración por parte de las élites intelectuales y los juristas forenses del medievo y la modernidad dota de fundamentos culturales y jurídicos a las diferencias que en cuanto a la forma de concebir el derecho existen hoy en los dos grandes sistemas jurídicos del occidente. Así las cosas, y ante la dispar permeabilidad en que se produjo la recepción del derecho romano en las Islas Británicas y en el continente, el mundo jurídico anglosajón acuñó una conocida distinción de visiones del derecho que en ocasiones se torna grave y excesiva. El sistema jurisprudencial anglo-norteamericano, common law, y el sistema legal con origen en el Código de Bonaparte, civil law.
Esta distinción sugiere el desplazamiento histórico hasta la caída en cierto olvido de unos 400 años de presencia romana en Inglaterra. En cualquier caso, la Convención Historiográfica del Derecho Comparado ubica en el año 1066, año de la irrupción violenta de los normandos en la historia de Inglaterra, la génesis de un derecho común inglés sustentado en los pilares centralizadores de los sucesores del normando Guillermo el Conquistador. Por otra parte, el Civil Law de raigambre romano-canónica, cuya traducción literal del inglés jurídico no es otra que ley romana, se erige como en el sistema jurídico de la Europa continental y de Hispanoamérica. Así, la voz Civil Law evoca para los anglosajones la tradición jurídica romana del continente, aunque los comparatistas parten en esta tradición de la quiebra del derecho jurisprudencial europeo, precisamente por la irrupción y la preeminencia de la ley como fuente del derecho a partir de la Revolución Francesa. En definitiva, se entiende por Civil Law ese saber jurídico que es producto histórico de la interpretación de los textos romanos por parte de los juristas posteriores. Una forma de concebir el derecho que en principio llegaría a su fin tras los hitos revolucionarios franceses demoledores de las estructuras políticas, jurídicas y sociales del absolutismo. En consecuencia, la ley formal parlamentaria va a codificarse y va a sustituir a la jurisprudencia y a su tradición anterior aquí en el continente, relegándola a un mero papel, en principio, interpretativo de la ley. Pero cabe plantearse hasta qué punto los ejércitos bonapartistas que se pasearon por los campos de batalla de toda Europa y pasearon ese ideal revolucionario liberal, cuya principal consecuencia fue la codificación del derecho bajo la supremacía de la ley, supusieron el final de la tradición jurídica romana. Un final, por otra parte, anunciado ya en tiempos del absolutismo monárquico por aquellos que se mostraron partidarios de un derecho regio y centralizador sustentado en las pragmáticas del soberano. Con todo, es opinión de la doctrina que la presencia de elementos de la tradición jurídica romana en los códigos civiles europeos debe hacernos reflexionar sobre la verdadera extensión temporal de las regula iuris romanas. Así, sin perjuicio de la nueva cosmovisión del derecho que marcan los hitos revolucionarios y codificadores del XIX, como el dogma del sometimiento de los ciudadanos y el mismo poder político al imperio de la ley, es un hecho bien estudiado que el Código Napoleónico de 1804 destila romanismo. Efectivamente, piénsese en el pragmatismo de las regula iuris romanas y en su validez en cualquier sistema político jurídico en el tiempo, en el sentido de lo que fueron reglas jurídicas útiles durante los siglos de una viva tradición romanista europea, también lo fueron para los propios codificadores del siglo XIX. Y buen ejemplo de lo anterior, pues, por citar algunas, son las categorías jurídicas romanas que se recogen en el moderno derecho de obligaciones o la tipología de los iura in re aliena que arriban a los códigos decimonónicos procedentes del código bonapartista. Por tanto, muchas de las instituciones jurídicas de la codificación del XIX son de clara raigambre romana y tan altamente técnicas que por asépticas llegaron a adaptarse a tiempos muy posteriores al siglo de las revoluciones, al siglo de las revoluciones burguesas, al siglo XIX. Por poner otro ejemplo, la propiedad romana, categoría que los juristas medievales y modernos interpretan con las notas distintivas de verticalidad que hoy presenta en el derecho civil vigente, salvo en lo que respecta a sus limitaciones por el abuso del derecho o a su función social en los modernos estados constitucionales. Por esta razón, y por otras más, como la formación romanista de los juristas del siglo XVIII que participan en la redacción del Código Napoleónico, la codificación francesa y su romanismo influyeron en el proyecto
de Código Civil Español de García Goyena, de 1851, en el Código Civil Italiano del año 1865 y en buena parte de las codificaciones hispanoamericanas. Pero antes de la gestación del proyecto afrancesado de Código Civil de García Goyena, la independencia de las repúblicas resultantes del final definitivo de la presencia española en América era ya un hecho, produciéndose un proceso codificador de inspiración e impronta francesa en Haití, Bolivia, Costa Rica o Perú entre los años 1825 y 1851. Por otra parte, cabe afirmar que otras soberanías de Hispanoamérica no renuncian a la idiosincrasia jurídica hispana, que, impregnada del romanismo de las partidas del rey sabio, siempre estuvo viva en los antiguos virreinatos españoles a través del derecho indiano. Así, una segunda codificación inspirada en las instituciones del derecho indiano, aquel acervo jurídico inspirado básicamente en las partidas que los españoles adaptaron a la gobernanza del Nuevo Mundo, vio la luz entre los años 1855 y 1880 en Chile, Argentina, Uruguay, Nicaragua o en Honduras. Por eso, por estas razones, por el peso de las razones apuntadas, una de las grandes líneas de investigación del derecho romano es la influencia de la recepción del derecho romano bizantino y en consecuencia la de su extensión en el tiempo. Un campo de estudio cuya atención por parte de los romanistas resulta justificada por sí sola ante la sana y científica curiosidad de quien dedica su tiempo al estudio de la antigüedad clásica y, por supuesto, al recorrido de las categorías jurídicas del derecho romano, a su recorrido histórico. Esta es la razón por la que no pocos autores han venido distinguiendo el derecho romano clásico y posclásico de la puridad textual de sus leges e iura, incluida la etapa justinianea, de una tradición jurídica y cultural romana, o si se quiere, de un romanismo jurídico posterior que llega a mutarse en auténtica ideología. Así las cosas, tras el colapso occidental del año 476, estudiado tradicionalmente desde la convención de una perspectiva más cataclísmica que verdaderamente histórica, la vieja Europa, durante los siglos XI a XVIII, comparte los mismos referentes científicos del derecho, de tal suerte que los estudiosos de la tradición jurídica sustentada en el derecho justinianeo, civilistas, y la del derecho canónico, decretalistas, conformaron los saberes que la ciencia histórica del derecho conoce como jus communis. En definitiva, la tradición jurídica del derecho romano como configurador del derecho común traspasa las coordenadas temporales de las leyes romano-bárbaras en Occidente y del corpus juris civilis de Justiniano en Oriente. Sin embargo, es obvio que la utilización del derecho romano por parte de los glosadores, posglosadores y comentaristas se asentó sobre necesidades sociales, políticas o económicas extrañas a las de la Roma antigua. Por tanto, los juristas medievales y modernos se afanaron, en muchos casos, en la búsqueda de una solución de prestigio ubicada en los textos romanos y en la doctrina a la que dio lugar la interpretación de estos para dar precisamente solución a los problemas de su tiempo. Una utilización pragmática del derecho romano que, al contrario de lo que pudiera pensarse, no se agota en las codificaciones civiles del XIX y llega hasta nosotros en el marco de este mundo global que nos ha tocado vivir, como global fue también el mundo romano, a través de la sistemática privatística de China y Japón. Nada más y muchas gracias.